Vamos con nota de orden nacional, la situación que estamos viviendo en el país, el panorama de seguridad, el panorama económico, el panorama de pandemia, ahora de negociación que se viene con el gobierno nacional. Pues William, ¿a quién tenemos para entrevistar en este momento? Teniendo en cuenta todas estas condiciones que no son nada halagüeñas en nuestra Colombia, pero con las que hay que aprender a vivir. Está en línea ya con nosotros el periodista Gustavo Álvarez Gardiazabal, con quien pues queremos entablar esta comunicación para conocer ese punto de vista de alguien que ha seguido muy de cerca siempre todas estas situaciones en el país y que tiene el conocimiento y la capacidad de dar pues ese punto, parte sobre todas estas situaciones. Doctor Gustavo, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias de la emisora Violeta Estéreo. Muy buenos días. Un cordialísimo saludo a tantos oyentes que ustedes tienen y que de vez en cuando me van escribiendo cuando oyen mis comentarios en el YouTube o en el Face o en alguna de las otras comunicaciones. Gracias por estar en Contacto Noticias, doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, escritor, columnista, político colombiano. Y hoy pues se puede decir que es nuestro analista personal porque queremos que por favor nos regale una interpretación de qué es lo que está pasando en este momento en Colombia y qué salida ve usted teniendo en cuenta esas líneas transversales pues de pandemia, de situación económica que estamos gravosos, de situación de seguridad, de orden público y adicional en este momento pareciera ser, y no sé si me equivoque, de un gobierno que le cuesta negociar una salida. Creo que el país está viviendo unos momentos muy difíciles, tan difíciles que me atrevo a calificar que estamos viviendo los prolegómenos de una guerra civil. Sí. En vez de estar tendiendo puentes para atender la protesta, se están cerrando puertas para que no entren las ideas ni los deseos de salir adelante. Estamos frente a una situación generada por la torpeza del gobernante y respondida con la ilusión vana de las barricadas de la juventud. Sí. Esas protestas comenzaron como todas las protestas de este país y rápidamente pasaron a ser manifestaciones vandálicas y rápidamente pasaron a ser insurrección. El gobernante, sin embargo, se ha negado a admitir las tres cosas. Ha preferido darles nominaciones diferentes, siempre condenatorias. Pero esas barricadas, por primera vez en la historia, son unas barricadas en las que los jóvenes no tienen jefes, no hay jefaturas, donde cada barricada es una república independiente, pero cada barricada causa un gran daño a la movilidad del país, a la estructura económica, al comercio, al hambre, y como tal no tiene una vocería que verdaderamente sea reconocida. Los dos líderes que el país tiene actualmente y sobre los cuales se ha polarizado, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, han preferido permanecer callados o explotar las circunstancias cuando sea el momento adecuado. Entonces, no se puede ir a hablar con Petro para que suspenda el paro y no se puede ir a hablar con Álvaro Uribe para que le diga a su ungido, el presidente Duque, que renuncie porque le resultó malo el administrador del predio. Entonces, en una situación de esas, en donde no hay organización por parte de quienes han montado el paro ni las barricadas, hay un deseo de dilatar por cuenta del gobernante y por cuenta de los que presumiblemente han asumido el comité de paro. Hay un deseo de que esto no se dialogue perfectamente, ni de un lado ni del otro. No se quiere oír, y mientras no se quiera oír, no se puede ver la realidad. Y mientras no se pueda ver la realidad, usted nunca podrá encontrar solución a un problema
que ni siquiera acepta que existe. Estamos viviendo mal. En el Valle del Cauca hemos tenido una situación muy gravosa. Llevamos un mes paralizados, un mes donde cuesta trabajo, y ustedes lo saben en estas tierras, lo fácil que es, donde cuesta trabajo conseguir una libra de arroz, en un sitio donde ya no se consigue un litro de leche. Los ingenios azucareros, que son todos los que aquí producen plata y comida y dan trabajo, los 14 ingenios azucareros hace un mes no muelen una libra de azúcar ni una libra de caña. Es una situación difícil, pero vista con olimpismo desde el gobierno bogotano. El mismo que provocó innecesariamente esta situación. El mismo que se ha negado a conversar como debe ser, creyendo que combinando garrote y zanahoria, es decir, mamando gallo, pero mandando tumbar barricadas, puede encontrar una solución. Están apostando como si fuera una partida de póker, a ver quién se mama primero, si los de las barricadas o el gobierno. Y como tal, los jodidos somos todos los colombianos. En medio de eso está exactamente la población que no puede trabajar, la población que quiere salir a hacer su mercado y no encuentra insumos, la población que quiere movilizarse y tampoco, y los están obligando a tomar partido también, a hacer marchas, a confrontarse con la otra población. Esto a nivel nacional, pues usted nos decía hace unos 2 minutos, estos son inicios de una guerra civil. ¿Qué implica una guerra civil, doctor? El país está pasando por un momento que tal vez los más ancianos como yo vivimos cuando nos tocó nacer en medio del fragor de la violencia. Hay mucha gente en el llano que recuerda muy bien lo que fueron las guerrillas y lo que fueron los ataques y los bombardeos de las fuerzas del Estado bogotano. Hay quienes recuerdan muy bien los momentos duros que se han vivido. Pero ahora nos hemos dividido estúpidamente porque el país no quiere entender que se está precipitando a un abismo. No lo quieren entender los gobernantes y no lo quieren entender los que aspiran a gobernar, porque simplemente no queremos oír. ¿Cómo es posible que estas manifestaciones sean tan características que los muchachos en las barricadas en común pidan todos que les den educación, que les faciliten computadores, que les faciliten plan de datos para poder ellos seguir estudiando, como para poder seguirse educando, como si lo han podido hacer los estudiantes de los colegios de los ricos? Eso es dividir más la brecha colombiana entre los que tienen y los que no tienen. De la misma manera, es imposible que no se acepte que se puede conversar con quien piensa distinto, porque quien piensa distinto es entonces un delincuente o un criminal. Sí. Creo que el país tiene que parar y deberíamos todos, en cualquier parte, solicitarle al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez que le pida al señor Duque que renuncie, que no sirvió como administrador de la finca, porque así es como hay que entenderse con él. Y hay que decirle, por favor, al señor Petro y a todos los que piensan pescar en el río revuelto de las barricadas, que deben bien solicitar entre todos que haya un gobierno de transición para poder que este país se tranquilice. De lo contrario, caminaremos alegremente como las ratas de Jamelín detrás de la flauta de la guerra. Bueno, ¿cuánto tiempo queda en estas condiciones? Ya pues organismos internacionales están al menos deseosos de ingresar a observar, a mirar qué es lo que está pasando, pero el conflicto interno no da más. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ese análisis que ustedes hacen día a día, ¿qué muestra? Primero, no creo que los organismos internacionales sean capaces de salvarnos de esta hecatombe en que nos estamos metiendo. El hecho de que ningún país, de ningún gobierno, haya respaldado al presidente Duque es muy significativo.
porque lo que han hecho es manejar con equivocación las circunstancias. Nadie sabe, lo digo hoy en mi crónica diaria que se puede consultar en YouTube, Crónica de Gardiazabal. Sí. Lo digo hoy, hace muchos años, en 1928, cuando la huelga de las bananeras y el presidente era Abadía Méndez, mandaron a disparar contra los huelguistas. Y nunca se supo cuántos muertos hubo, sino 40 años después, cuando García Márquez escribió 100 años de soledad y dijo que eran 3.000 muertos. Es posible que no hayan sido sino 30, pero cuando la gente oculta, cuando el gobernante oculta, los que disparan ocultan cuántos muertos hay y cuántos desaparecidos hay, es muy probable que nos corresponda a nosotros, con la Radio Bemba, o a los escritores y a los cineastas, contar después lo que fue la masacre que ha vivido Cali en estos últimos 30 días. Doctor Gustavo, ¿la única alternativa entonces es la petición para que el presidente renuncie o hay otras en medio de este flagelo? Pueden darse otras, pero parece que nadie quiere imaginarse. Porque si el gobierno hubiese buscado una solución política, habría convocado a un gobierno de unidad nacional. Si el gobierno hubiese querido mostrar que lo apoyan una serie de personalidades, habría nombrado un gabinete de crisis, de esos que nombran en Europa cuando ha habido problemas. Nada de esas cosas hay. Ni han nombrado nuevos ministros que no sean distintos a la rosca del gobernante, ni han dado ningún gesto. Y por el otro lado, no ha aparecido un jefe que sea capaz de ser creído y aceptado por los muchachos. Es una situación de gancho ciego en círculo redondo, de horror. No sabemos cómo denominarla exactamente. No parece que fuéramos capaces de encontrar la salida, pero debe haberla, porque ninguna revolución va adelante si no se organiza, y ningún gobierno se sostiene si no emplea la imaginación. Por favor, hagan alguna de las dos cosas, pero no nos dejen aguantando hambre. Doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, hay un hecho que llama la atención y es que pareciera que esto ya lo vivió Chile desde octubre de 2019 con las marchas, con la iniciación, luego llega la constituyente. ¿Eso mismo podría estar sucediendo en Colombia? Es probable que sí, porque aquí no hay la menor duda que nosotros no tenemos plata suficiente para meter a una guerra, pero los dueños del narcotráfico en el mundo, que son los mexicanos, sí podrían tener interés. Los dueños de ese clan terrible llamado Soros, que apoya muchas fundaciones para generar problemas y después comprar acciones y él enriquecerse, también podrían estar ayudando, como parece que sí lo hicieron en Chile. Pero en Chile tenemos una diferencia con Colombia, es que en Chile tenían una constitución pinochetista y no habían querido tocarlo porque allá negociaron esa constitución para que el dictador Pinochet se fuera. Aquí nosotros, nadie quiere ponerse a sentar a hacer una nueva constituyente para reformar de verdad la justicia, para reformar de verdad la economía. La gente le tiene pánico a la constituyente. La gente le tiene pánico a que el presidente se vaya. Tal vez porque si lo sucede Marta Lucía nos va peor. Pero de alguna manera este país debe sacar una idea adelante y alguien debe proponerla. Pero me limito a hacer comentarios diarios y a tener cada día más esperanza en que alguien en Colombia va a tener imaginación para sacarnos adelante. Esperemos que sí, que así sea. Pero es que aquí tenemos un fenómeno, y usted acaba de decirlo abiertamente, la situación del Clan del Golfo, la situación del Golfo y de todos los grupos de narcos mexicanos que hacen incidencia en el sector, más también grupos de narcos propios que tienen corredores Arauca, Casanare, el Catatumbo, Cauca, Antioquia. O sea, pareciera que el país está tomado por estas organizaciones económicas criminales.
Como vamos de error en error y como en el Pacto de la Paz se habló de todo, se organizó muy bien, se bajaron los ánimos, pero no se definió cómo era el negocio de la droga. Como los mexicanos cambiaron radicalmente la forma de producir y vender droga de los colombianos desde el extranjero, porque los mexicanos pagan en rama y en la base, no hacen correr al riesgo al productor del viaje o de la caída del cargamento. Como la plata está contante y sonante, pues obviamente que esa circunstancia permitió que estas cosas se manejaran. Aquí hay demasiados intereses que confluyen en una gran sociedad que se niega que vive gracias a la venta de droga al extranjero, pero que siempre está dispuesta a combatirla. Como vivimos en semejante contradicción, la imaginación le cuesta trabajo salir más allá de la tierra donde pueda florecer. Contradicción que mantiene a estos emporios económicos soterrados, allá guardados, pero que de igual manera se legalizan con grandes empresas, grandes infraestructuras y terminan siendo aliados del mismo gobierno. O sea, diría usted, la hecatombe, pero ¿hay alternativa, hay solución para eso también o no? Solución hay para todos los problemas. Mientras seamos humanos pensantes, hay solución. Lo que pasa es que aquí hay un pánico infinito a proponer soluciones. Aquí no hay quien haga eco. El país se quedó sin líderes. Los partidos políticos ya no lideran. Las iglesias no lideran. Los sindicatos no lideran. Los periodistas no lideramos. No sabemos entonces con quién o contra quién o a dónde es que verdaderamente marchamos. Por eso el panorama es tan confuso. Necesitamos alguien que tome la vocería de un lado, alguien que tome la vocería del otro y sobre todo que lo obedezca. Pero es que estas barricadas son repúblicas independientes. Sí. Usted viene al problema para conversar de una y de otra, no importa que estén a la entrada sur o a la entrada norte de una ciudad. La una piensa distinto y la otra también. Totalmente, aquí lo estamos viviendo en el departamento, exactamente en el municipio de Yopal. Esta es una realidad latente de estos últimos 34 días y peor aún, la radiografía que usted nos entrega en la parte de economía, de justicia, de política, de consensos. Ese ha sido bastante difícil llegar a ese punto de encuentro, de acuerdos, y estamos como estamos. Pues doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, muchas gracias por regalarnos esos minutos y darnos esa percepción suya, esa radiografía de lo que está pasando en Colombia. A ustedes muchísimas gracias y ojalá todo el pueblo llanero que ya ha sufrido y bastante entienda muy bien que hay que ponerse a conversar y a oír al que considera que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. El país debe solucionar sus problemas con imaginación, con valentía y escogiendo el líder que lo lleve adelante. Muchas gracias. 7 de la mañana, 21 minutos, y este es el panorama que se ve desde el centro del país, que se ve desde esos analistas, escritores, políticos que logran tratar de interpretar la situación que se está viviendo en nuestros territorios. 7:22. Noticias durante todo el día. Mantente informado.